Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Yo, bueno, mejorando. He estado enfermo, pero me siento bien. Siento mucho no haber podido participar contigo antes, que hablamos de eso, pero estoy recuperándome Eso es lo importante. de la juventud acumulada. Exacto, tienen mucha juventud acumulada y eso es un problema. Óyeme, Enrique, como te decía, antes de entrar en materia, de empezar a jugar al duro, hay mucha gente que te conoce en este pueblo y de hecho me recomendaron, me dijeron, ¿usted quiere hablar del Escambray? Contacte a Encinosa. Ok, pero como te decía, este programa sale por distintas plataformas y hay algunas donde hay muchos jóvenes cubanos de la isla que te podrás imaginar que no tienen la menor idea. Entonces, y como no tienen la menor idea del tema, pues posiblemente no nos conozca ninguno de los dos. Entonces, lo que te pido es una cosita de 1 minuto, 2 minutos, solo con una idea de tu vida y a partir de ahí empezamos. Mira, en Cuba de 1960, en realidad de 1959 a 1966, se desató una guerra civil donde la mayor violencia, el mayor número de muertos, de fusilados, de torturados y de muertos en combate del régimen fueron aquellos que estaban peleando contra los alzados. Hablamos de los alzados del Escambray, pero en realidad hubo alzados en toda la isla. Sí. Desde Pinar del Río hasta Oriente. En Oriente llegaron a haber 600 alzados. Ahora empieza a preguntar todo lo que tú quieras. No, lo que nos interesa saber es una breve biografía tuya, chiquitica, 1 minuto, puede ser 1 minuto, 50 segundos. Bueno, nací en Cuba, vine a los Estados Unidos de niño. Mi pasión ha sido el boxeo. Estoy en 2 halls de la fama de boxeo. He sido promotor, boxeador, manager. He escrito y publicado 14 libros y he trabajado en la radio 33 años. Sí, señor. En este momento ya no estás en La Poderosa. No llegué a un acuerdo de contrato con los nuevos propietarios y decidí que no me hacía falta compartir con la burocracia corporativa. Ok, magnífico. En este momento, ¿a qué te dedicas? ¿Sigues escribiendo, estudiando? No, me dedico a curarme porque se me han presentado un par de enfermedades simultáneas y todavía me falta un par de meses antes de estar listo para el combate. Ok, y si la salud es lo principal, porque sin salud no hay arreglo, así que lo mejor que hace es precisamente lo que estás haciendo. Ahora, Enrique, yo creo, y tú decías 59, yo creo que la lucha en el Escambray, y como tú dices, fue en toda Cuba, pero la simboliza el Escambray, empezó desde el mismo 59. Hubo gente que no le gustó, hubo gente que nada más que olió el tufo de Fidel y dijo, aquí hay algo que no cuadra. Y empezaron a protestar. Más o menos danos una idea cronológica de cómo empezó esto. Fíjate, en realidad los primeros alzados fueron en Pinar del Río, pero en el Escambray es donde se convirtió el foco más fuerte. Okay. ¿Por qué? Porque el segundo Frente Nacional del Escambray, que había peleado contra Batista, quedó marginado por el 26 de julio. Y el Guajiro cubano, siendo muy independiente, no quería el sistema cooperativo soviético. Claro. Y entonces empezaron los alzamientos. Mira, la mejor frase que yo he escuchado definiendo el proceso me la dijo Agapito Rivera, el guapo Rivera que murió hace un año. Agapito se alzó contra el régimen sin saber leer ni escribir. Aprendió a escribir en el presidio. En su familia se alzaron 12. 11 murieron y él fue capturado herido. Y después de 28 años de prisión, cuando le pregunté, y le dije, si tú eras un guajiro analfabeto, ¿por qué te viraste tan rápido contra el sistema?
Y aquel guajiro me dio una explicación que me dejó pasmado. Me dijo, mira, yo no tenía nada, pero tenía la esperanza de un día tener algo. Y cuando vi que a los que sudaban la camisa y tenían algo se lo quitaban, me robaron la esperanza. Y yo tenía que ir a la guerra para recuperar la esperanza. Y yo creo que eso es una definición superlativa. Enrique, tú sabes que de vez en cuando yo te voy a interrumpir para poner las cosas en perspectiva. Acuérdate que el público es Como bastante quiera. heterogéneo. Yo, y a mí me parece que el planteamiento de este campesino es filosóficamente impecable y se aleja de la retórica cursi de no porque para la libertad y el pensamiento marmorio en el mundo está el que quiere progresar, como este señor Agapito, que en paz descanse, y el que quiere todo para él y roba a los demás el acceso al poder y la riqueza. Fidel se quería quedar con el país y Agapito quería poder tener lo suyo. En sustancia, después vienen las consideraciones filosóficas, patrióticas, etc. Pero muchas veces cuando yo digo que la gente quería recuperar lo que le quitaron, hay gente que me critica y dice, sí, pero es que eso, no, es que el hombre primero que todo es un ser social que necesita comer. Y el sueño del hombre, como te dijo ese campesino, era tener su cunoquito, tener lo suyo, para con eso vivir, para vender, para sentirse útil y sentirse... Y a partir de ahí nadie duda ni niega que salgan pensamientos filosóficos, que salga el patriotismo y todas estas cosas. Pero yo creo que hemos adolecido mucho los que nos oponemos a la Junta de seguir la narrativa de ellos, de hablar solo de Martí Maceo y de patria en abstracto y no llevar el mensaje al resto del mundo de que lo que ocurrió en Cuba, en primerísimo lugar, fue un atraco a mano armada donde un grupo de facinerosos y sus sicarios le negaron el acceso al poder y la riqueza a todos los demás millones. Y fíjate lo que te dice el campesino, no me dejará mentir. Adelante. Además, es irónico que en la lucha contra el castrismo, quienes más duro pelearon fueron la gente más humilde de Cuba. ¿Okay? Estamos hablando de muchos eran casi analfabetos o analfabetos. El régimen trató de hacer parecer que había latifundistas. Yo no conozco el caso de ningún latifundista. Había unos cuantos que tenían fincas pequeñas, como Perico Sánchez, pero la gran mayoría eran campesinos, labradores, y fueron los que más pelearon. Murieron más alzados peleando contra el régimen de lo que murieron brigadistas en Playa Girón. Y murieron más milicianos peleando contra los alzados de los que murieron en Playa Girón. El proceso más sangriento de la guerra civil cubana fue precisamente ese. Ahora, estos alzados, por llamarlo, estos patriotas, según según la versión que yo siempre he tenido y según lo que me parece entender de tus palabras, eran eminentemente campesinos, ¿correcto? Sí. Estos campesinos, por lo que tú me dices, eran no solo del Escambray, eran de toda Cuba, aunque el Escambray se convirtió en el símbolo del alzamiento. Más o menos en qué fecha empieza y cuándo es que de verdad el régimen logra vencer la oposición de estos patriotas. Mira, los primeros alzamientos ocurrieron en Pinar del Río y algunos que otros en Oriente en el mismo año 59. Rápidamente pasando por arriba. En Pinar del Río estuvo alzado Pedro Celestino Sánchez Figueredo, Escaparate Domínguez, Machete Robaina, Caralinda, Clodomiro Miranda. En La Habana,
hubo alzados en las lomas de Jaruco, dirigidos por el Indio Cardo, y en la zona de Guine con el Pipero. Dios. En Matanzas, el ejército castrista designó 26,000 operativos dedicados nada más que a buscar a los alzados. Y en las villas no era solo el Escambray, había 3 frentes de combate. Estaba el macizo del Escambray, estaba el llamado Frente Norte, que era de la carretera central hasta el norte, donde se distinguieron Martí Campos, Agapito Rivera, Benito Campos. Estaba el Frente Sur del Llano, que era la zona desde la Ciénaga de Zapata hasta el pie del Escambray, donde también estuvo Miner de la Torre y muchos más. En Camagüey hubo un grupo de alzados que eran fieras, que pelearon muy, muy fuerte y murieron casi todos. Y en Oriente llegaron a haber 600. Así que fue verdad, hubo más alzados contra el régimen de Fidel de todos los alzados que había combinado juntos entre el 26 de julio, el segundo frente de Cambrai y el directorio en la lucha contra Batista. Eso es lo que estoy pensando. Cuando tú me estás dando estos números, yo digo, es que al final los que se alzaron en contra de Fidel eran más que los que Fidel logró reunir de verdad, porque después en la marcha sobre La Habana la gente se compraba el brazalete y se sumaba a la fila. Eso es mentira pura. Estamos hablando de los verdaderos que bajaron con él. Los alzados eran más que los que trajo Fidel. Pero ¿qué faltó? Lo que no hubo fue apoyo, o sí lo hubo, Enrique. Mira, hubo apoyo, pero había un problema serio. La guerrilla cubana es nómada, ¿ok? La guerrilla en Nicaragua podía cruzar la frontera y tenía un lugar para descansar y reabastecerse. Entonces, si tú estabas en el Escambray, como cuando estaba Osvaldo Ramírez dirigiendo las fuerzas del Escambray, y Osvaldo mandaba un mensaje de que le tiraran un alijo de armas en, digamos, San Ambrosio. Ese mensaje iba transportado por un guajiro hasta una panadería, de la panadería a Santa Clara, de Santa Clara a La Habana. En La Habana un radiotelegrafista informaba a Miami y una semana después se hacía el lanzamiento de armas. Pero como la guerrilla tenía que ser muy móvil porque estaban constantemente asediados, eso y el hecho de que la mayoría no sabía recoger armas lanzadas por paracaídas, porque hay una inercia. Y a lo mejor te lo tiran arriba de ti, pero el viento se lo llevó para el otro lado de la loma. Entonces hubo 6 cargamentos de armas entre septiembre del 60 y marzo del 61, pero todos cayeron en manos de la milicia. Los 2 cargamentos de armas que sí recibieron fueron por mar, uno por el norte y uno por el sur. Es decir, por mar, entraron por el norte, por las montañas del norte, arriba. Las lanchas desembarcaron armas por la zona norte. Ajá. Y también desembarcaron por la zona sur. Y eso sí le llegó a los alzados. Y esas armas sí llegaron a muchos de las guerrillas. Ahora, mira, una cosa interesante, como ellos no pudieron eliminar, primero vinieron las limpias, que los guerrilleros llamaban la gran ofensiva. Y en las limpias lo que ellos utilizaban era una técnica rusa que llevó a cabo un coronel español ruso del Ejército Rojo que había peleado en la Segunda Guerra Mundial en España, que se llamaba Ciuta. Y Ciuta les enseñó a hacer lo que llamaban el triple cerco. Entonces, si se ubicaba, por ejemplo, un grupo de 15, 20 alzados en una zona, se movilizaban entonces 10 batallones. Cada batallón tenía alrededor de 528 hombres y eran 5.280 que formaban 3 anillos. Si la guerrilla pasaba el primer anillo sin ser detectado, estaban atrapados entre el primero y el segundo, o entre el segundo y el tercero. Pero aún así, ellos admiten que Osvaldo Ramírez
en la primera limpia rompió 11 triples cercos. Y a Campito le decían el Maja porque rompió como 20 cercos en un mes y medio. ¿Cuál era el que se escondía en los cañaverales? El Cagüeyo. Bueno, básicamente todos, sobre todo los que estaban en la zona norte y los que estaban en la zona norte, en el frente sur de Llano, que no estaban dentro del Cambrai. Claro. Y ellos iban de Lomas a Cañaverales. Incluso en Matanzas llegaron a fabricar una cueva pegada a un río, donde con una rueda de bicicleta la utilizaban como un ventilador para darles ventilación. Y tenían pequeños huequitos para que les entrara el aire. Y tenían un hueco en el piso de la cueva para bajar un cubo y recoger agua fresca. La mayoría de los alzados estaban mal armados, aunque recibieron un par de cargamentos de armas, no era ninguna maravilla. Yo recuerdo cuando yo empecé a escribir el libro, uno de los que le entrevisté me dijo, yo tenía mejor hierro de Cambrai. Le dije, ¿que tú tenías una Sayama? Me dijo, no, yo tenía una escopeta de 2 cañones. Y esa era la mejor arma del Cambrai. Me dijo, sí, porque yo cogía los calderos de hierro, los reventaba y con esos pedazos yo rellenaba el cañón de la escopeta. Y con eso siempre yo tenía algo con que tirar. Así que eso te imaginas. Cuando dices una escopeta de 2 cañones, es lo que aquí llaman el shotgun, ¿no? ¿Qué? ¿Un chocón? Dios mío. Dime tú, eso es para la defensa de tu casa, más nada. Eso no es para una guerrilla, ni mucho menos. Entonces, pero bueno, uno pelea con lo que uno tiene. Exacto, pero no estaban bien armados. Esa publicidad de que la CIA los llenaba de armas y no sé qué, son un cuento chino. No, ellos nunca estuvieron bien armados. Y tenían mucha mezcla de armas, porque a lo mejor capturaban un M52, que era checo, y uno tenía un M52 y el otro tenía un Springfield que había sobrado la Guardia Rural de los tiempos Batista, y el otro tenía un M1 que era de la lucha contra Batista, y otro una escopeta de 2 cañones, y así estaban peleando. Mira, una cosa que no se conoce. Adelante. ¿Okay? El llamado LCB, lucha contra bandidos, se crea porque las limpias fallaron. Cuando ellos metieron 60,000 hombres en el Escambray y llenaron aquello de gente y capturaron, sí, y capturaron y mataron, pero aún así quedaron cientos. Entonces ellos decidieron crear una unidad de combate especial. El LCB, llamado Lucha contra Bandidos, la tropa era voluntaria. Eran guajiros igual que ellos, que eran voluntarios para ir a buscar guajiros. Ahora, los oficiales, en su gran mayoría, eran presos. Provenían de la galera militar de la Cabaña. Eran presos del ejército. El caso de uno. Presos del ejército. Presos del ejército. Sí, presos militares. Ok. Yo conozco el caso de uno que había matado a un policía. Y entonces llegaron y le dijeron, mira, tú has sido buen comunista, tú eres altamente recomendado, mucha gente te tiene cariño y tienes tu chance para redimir. Puedes encararte a un juicio donde se te va a pedir la pena de muerte o puedes ir 3 años al LCB. Y el hombre fue al LCB. Por supuesto. Y así hubo muchos. Hubo uno que lo habían metido preso porque había cambiado el jeep militar que tenía por un convertible. Así que, y lo metieron preso en la galera militar y le dijeron LCB o juicio. Ok.
Entonces, una pregunta que yo tengo para ti sobre el apoyo de la población, es decir, el campesinado circundante y el pueblo del llano más cercano, es decir, geográficamente inmediato a ellos, ¿los apoyaba, les daba comida y recursos o no? El apoyo era inmenso de parte del pueblo hacia la guerrilla. Si no, no hubieran podido durar desde el 59 hasta el último alzado que cae preso, Pepe Rebozo, en el año 66. Oye, son casi 7 años. Sí. Y son casi 7 años con toda la milicia de Cuba cayendo de atrás. Pero había muchos guajiros que servían de guías, que le decían guajimapas, y había muchos guajiros que si no podían participar en la lucha directamente, donaban. Y aunque no estaban recibiendo armamentos de Estados Unidos, porque eran muy pocos y muy raros cuando llegaban, ellos sí recibían toda una serie de cosas, medicinas, botas, frazadas, comida, a través de una red de suministro que se extendía por toda la isla de Cuba. Es por eso que Castro hace la reconcentración. La reconcentración estilo Weyler fue también una idea de los rusos. Y yo te voy a decir la verdad, yo he estudiado eso profundamente y yo no conozco la cifra. Y yo creo que nadie, a no ser los récords que ellos tienen en sus archivos, sepa la cifra. Yo he escuchado que movilizaron 25,000 personas y he escuchado que llegaron a 75,000. Sí fueron miles de familiares de los alzados, fueron transportados a lo que después se convirtió en Sandino, Manga Larga, Atuey, Briones Montoto. Incluso 20 años después, si tú eras el nieto de un alzado y querías irte de esa zona, tenías que pedir permiso. Seguro. De hecho, para que la gente tenga una idea, Cuba no es un país muy grande, pero tampoco es tan pequeño como Jamaica o Dominicana. Es un país pequeño, pero hay que caminar. Y sacaron a las personas de la mitad de la isla y la llevaron al extremo occidental, con todo lo que eso implica. Porque además, dime si me equivoco, Enrique, pero esos eran pueblos ya sin los animales y sin el espíritu del campo. No eran ciudades como La Habana, pero no tenían el ambiente que tenían en su campiña nativa. No, y fíjate, había guajiros esos que tenían fincas chiquitas, pero eran tercera, cuarta generación. Una finca que ha estado tu familia 70, 80, 90 años. Y que de pronto llega un día y te digan, agarra tu maleta y montate en el jeep y que te vamos a llevar para otro lado. Y los animales o los mataban y se los comían ellos o los dejaban abandonados. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y eso ocurrió y la opinión pública, aparte de los campesinos, el apoyo que había, la opinión pública, ¿qué? 60 y pico, no, nada, no, nadie decía nada, no salía, porque nadie sabía casi nada. La campaña. Mira, yo escribí el primer libro sobre el Escambray en los años 80 y algo. Y 84, 85. Y lo hice porque, aunque a mí me fascinaba el proceso, yo lo viví de niño en el aspecto que mi padre había sido suministro y había ido desde La Habana a Pinar del Río en ocasiones a llevarle armas a Carolín de los alzados de Pinar del Río. Y mi madre y mi padre habían estado en clandestinaje. Y a mí sí me fascinaba saber algo sobre el tema. Y nadie me podía hablar sobre el tema porque había muy pocos. Yo creo que no había posiblemente 25 o 30 personas que habían sobrevivido al Escambray
y que estaban en Miami en esa época de finales de los 60 y principios de los 70. Cuando empiezan a soltar a los presos y empiezan a llegar presos, fue cuando yo dije, ahora se puede escribir un libro. Ahora voy a armar el rompecabezas. Y ahí fue donde me involucré a estudiar todos los focos guerrilleros, los lugares donde operaban, las tácticas que usaban y los combates en que participaron. Que por cierto, fue muy difícil. La mayoría de estos hombres son muy humildes, sí, y no quieren parecer protagonistas. Sí. Y entonces, aunque yo venía con un pedigrí de que yo tenía un resumen de anticastrismo y de la guerra por los caminos del mundo, me miraban con recelo. Claro. Y entonces yo me sentaba a conversar con ellos, era, tú estuviste en el combate del sitio Juana, sí. ¿El tiroteo fue grande? Sí. ¿Hubo muertos? Sí. Y dije, ¿cómo yo puedo descifrar esto? Y entonces me dio la idea, en la segunda o tercera entrevista le dije a uno de ellos, ven acá, ¿cuánta gente había en tu guerrilla? Le dije, bueno, éramos 16. ¿Cuántos quedaron vivos? 2. Dame los nombres de los 14 muertos. Fulanito de tal. ¿Y cómo murió? ¿Lo fusilaron o en combate? No, él murió en combate en el Dátil, eso fue en el 62. Y vamos para el próximo. Cuando terminaba con los 14, ya yo tenía una historia de la guerrilla. Interesante esto. Ahora, tú sabes que el régimen hizo una película, aparte de mi inclinación filosófica, como película es una gran mierda, una basofia como realización. Tú puedes decir, es un veneno, pero está bien hecha. No. El hombre de Maicinico. Exacto, el hombre de Maicinico. Entonces, ¿cuánto de lo que sale en esa película es cierto? Fíjate, mucho de lo que sale en la película sí es cierto. Ellos sí crearon esa trama para embaucar a los últimos grupos que quedaban. Lo que ellos no te cuentan es que en ese grupo estaba Zoila Iron Maiden, la niña de Cambrai, que no aparece en la película. Y en el juicio, y yo hablé con algunos de ellos en el juicio fusilaron 14 y otros 20 les dieron condenas de décadas. Y cuando empieza el juicio, a mí me cuenta Amador Acosta, que era capitán, me dice, llegó un fiscal de barba gruesa, abrió un libro de acta y dijo, Blas Ortega. Y Blas Ortega dice que era un mulatico, que había sido cabo del ejército rebelde y llevaba 3 años y medio de sábado y era capitán de la guerrilla. Dijo, aquí. Y le dijeron, párate. Y dice, no me da la gana. Y dice, bueno, tú estás acusado de matar al guajiro fulano de tal. Dice, yo no, de asesinar al guajiro fulano de tal. Dice, yo no lo asesiné. Dice, tú niegas que tú lo mataste. Dice, no, yo sí lo maté. Dice, y el hijo, que era un chivato de mierda, se me escapó. Si no lo mato, él también. Y entonces el fiscal le dijo, tú eres muy soberbio. Y Blas Ortega, que tenía 23 años, le dijo, mira, señor fiscal, a un gordo como usted hay que usar un cable de teléfono, porque usted no aguanta soga. Y el fiscal le dijo, te voy a fusilar. Y él le dijo, y me voy a morir cantando el himno nacional, inventándote tu madre. Y así fue.
Y déjame decirte, a mí me emociona mucho cuando hablo así del tema. Seguro. Porque yo he visto a esta gente, guajiros duros y curtidos, llorar haciendo estas narrativas. Sí, acordándose de sus compañeros de lucha. Bueno, sí, fueron compañeros de lucha, pero yo no estuve achado nunca. No, pero te digo, ellos se emocionan porque, imagínate, lo vivieron en primera persona. Sí, muchos se han convertido en parte de una familia mía. Seguro. Una pregunta, entonces, esa parte de que fingen que sacan a los alzados, pero en realidad lo que hacen es llevárselo preso, todo eso es cierto también, la operación esa. La operación de remover a una población prácticamente entera. No, lo que sale en El Hombre de Masinicú, de coger los No, focos. sí, lo que sale en nombre de Masinicú sí es verdad, esa parte sí es verdad. Ellos lo comiten, son hechos reales como el juicio, el juicio de Mario Borges. O sea, el juicio y los fusilamientos, ellos no entran en detalle, porque en el fusilamiento todos los que fueron estaban alzados, rebeldes todavía, incluyendo a la niña de Escambray. Pero la película en sí es bastante real, aunque Alberto Delgado no era de la seguridad. Él comenzó como un ayudante, como parte de una línea de suministro. Y en algún momento lo cogieron, lo apretaron y lo viraron. Incluso en el juicio, él testifica contra 2 de sus cuñados que fueron encarcelados. Pero a él no lo matan. Sí, a él lo matan, pero él fue el que delata a los cuñados. Oh, él delata a los cuñados y él delata a todos los demás grupos. Sí, en la película sale un cuñado de él que aparentemente está contra el régimen. Yo recuerdo esa parte de la película, lo que es muy somera esa parte, no lo explican bien. Entonces tú dices que lo viraron, lo ablandaron, en 2 palabras. Sí, lo viraron. Porque a nosotros nos lo presentan como un héroe ya que entró ahí acrisolado y en realidad lo que hizo fue traicionar, un traidor. Mira, héroe de ellos fue uno que se llamaba Jiménez. No me acuerdo del primer nombre. Que se había infiltrado en la guerrilla. Eso fue en el Frente Sur de Llano. Sí. Y era la guerrilla de Santi Espíritu, que era uno de los jefes guerrilleros. Y se dieron cuenta que el hombre era un infiltrado, le registraron la ropa y le encontraron en los bajos del pantalón, le encontraron papelitos con notas. Anda. Y le dijeron, mira, hay que buscarte. Porque eso era lo que había que hacer. Y el hombre dijo, yo soy comunista, estoy contento de ser comunista y me muero contento de haber luchado contra ustedes. Y todos los alzados me dijeron, murió. Como un hombre. Ya. Sí, pues murió con dignidad. Eso, reconocer el coraje del enemigo no nos hace inferiores, al contrario, nos hace superiores. Eso no tiene nada que ver. De todas maneras, sigue siendo enemigo y está bien ahorcado. Hay una pregunta. Tú sabes que se ha formado esta polémica porque si este cantante Pedrito Calvo, que él decía que había estado en el Escambray, puede ser una gran mentira, porque con la edad de él no me cuadra mucho, pero ¿tú sabes si es cierto eso o no tienes ninguna evidencia de esa? No, fíjate, yo no tengo ninguna evidencia. Yo no tengo ningún respeto por nadie que se jacte de haber sido parte de lucha contra bandidos. Si es mentira, es peor que si es verdad. Sí, es lo que le llaman valor robado. Es correcto. Y yo no comulgo con eso. Pero, mira, hay cosas interesantes. Por ejemplo,
cuando la guerrilla de Maro Borges tiene uno de los combates en que mueren 13 alzados, incluso les están disparando con un helicóptero. Eso fue ahí por la zona de Fomento. Uno de los alzados, Raúl García, que Choli, fue herido. Lo tiran en el helicóptero y ahí estaba Elías, que era un hermano de Maro Borges, que tenía 17 balazos. Dios. Y todo el mundo pensó que estaba muerto. Y de pronto el hombre levantó la cabeza, miró a Quechol y dice: mira que matamos a hijo puta hoy. Ahora, el artillero del helicóptero estaba preso con Quechol en Isla de Pino 1 año y medio después. No me diga. Así es Cuba. Sí, sí, porque claro. Ahora, siempre en esa misma película, fíjate, uno aprende mucho mirando lo que dice el enemigo, porque el enemigo muchas veces se le escapan cosas, se le escapan detalles. No tiene que ver contigo, pero te voy a explicar por dónde van los tiros en esto que te quiero plantear. Aquí yo tuve a un oficial de la DGI cubana que desertó hace muchos años, que vive aquí, y estaba explicando el caso de Florentino Aspillaga y todos los juegos de espionaje y estas cosas. Y él decía que había en estos juegos de espionaje, a veces, muchos de los cubanos, espías del régimen, que ellos pensaban que se nos habían colado, no pasaron el detector de mentira como ellos pensaron y le dieron cuerda para mandar información, la que convenía a la parte de la Junta de La Habana. En ese famoso "en silencio ha tenido que ser", no sé por qué se le escapa al que escribe el argumento de que David, el personaje, no pasa el detector de mentiras. Mira, en los años 70 yo participé en muchas operaciones encubiertas y estuve un tiempo trabajando en espionaje con agencias de inteligencia. Ok. Y en la cuestión de espionaje y agencias de inteligencia hay mucho paquete y mucha mentira. Primero que nada, porque si tú quieres poner mal a alguien, tú dices: oh, tú sabes que Albuquerque es un drogadicto. No lo eres, pero algún investigador que tú se lo has dicho, lo va a poner en la computadora. Y con 2 o 3 más que mencionen lo mismo, de pronto está fichado. Correcto. Y eso nada más que un pequeño ejemplo. Sí. Pero yo trabajé en operaciones donde comunistas inocentes parecían muy culpables. Te entiendo. Pero bueno, ya ese es otro tema. No, pero cabe. Entonces lo que te digo es que después ya de mayor, ya viviendo fuera, yo me recordaba de pedazos de la película y fíjate que ellos detallan a Maro Borges, que el papel lo hizo Yauradó, un actor cubano de apellido Yauradó, y lo ponen como un guajiro rebencúo que cuando lo engañan con que hay que irse, la operación que montaron con Alberto Delgado, él decía constantemente: a mí me jode irme, a mí me jode irme. Es decir, que los mismos del régimen pintaban a Maro Borges como un revirado, un tipo valiente que no se quería. En la familia de Maro hubo 2 alzados y 2 miembros del LCB. Una familia verdaderamente dividida. Santo Dios. Y en la familia Tartabul, sí, que creo que eran parientes del Tartabul que fue pelotero. En la familia Tartabul se decía que un Tartabul mató al otro, porque la unidad de combate de uno se enfrentó a la guerrilla del otro. Y esas historias no están en ningún lugar, no se saben, no. Ahora,
¿cuántos de ellos más o menos lograron estar de esta parte en algún momento? Aunque algunos murieran después, ¿cuántos lograron salir de Cuba y caer y estar a buen recaudo? Fíjate, en los mismos años 60, muy pocos salieron de Cuba. Quiquillo Yansó, que era uno de los navegantes de la CIA, sacó a 14, incluyendo a Vicente Méndez, en marzo del 61. Y hubo unos cuantos más que llegaron más o menos de la misma manera. Pero la gran mayoría no pudo salir hasta que el presidio empezó a cerrarse. Porque los metieron presos y después, en la medida en que fueron saliendo, sí, los después cumplían 10 años, 12 años, 15 años. ¿Cuántos más o menos, una idea, Enrique, no tiene que ser una cosa exacta, cuántos más o menos tú crees que queden de los que lograron entrar acá? ¿Cuántos tú crees que nos queden? ¿Mucho, poco, un manojo, 100, 10? Bueno, fíjate, Agapito Rivera, que murió hace unos meses, o hace un año y pico, y que fue jefe de la zona norte, lo recogió ellos aquí en una asociación que se reúne y se está empezando a reunir de nuevo, aún después de la muerte de Agapito, el primer sábado de cada mes a las 2 de la tarde en los municipios de Cuba en el exilio. Y cada vez que yo iba ahí había más de 100. Han quedado vivos, que vinieron al exilio, quedaron varios centenares. Algunos han ido muriendo de viejos, de enfermedades, etcétera. Pero la mayoría mantiene un nivel de patriotismo enorme. Alguno una pregunta que a lo mejor es una pregunta retórica, pero algunos de estos que capturaron y que sufrieron años de presidios, ¿se plantaron? La gran mayoría. Sí. Entonces, en la película Plantado, cuando vemos Plantado, ahí hay personas que fueron... Los que matan cuando en el camión. Sí, sí. Okay. Ahí mataron, ahí iban 23, mataron 21 y eran todos alzados. Eso fue en Manacas y Naga. Y la mayoría eran alzados. El régimen pasó una ley que se llamó la ley 988. Ok. Al principio te cogían preso, en el mismo año 60, la primera causa de Cambrai, fusilan 5 y le dan condenas a un centenario. Pero ya para el 62 pasan la ley 988. Y la ley 988 dice, si tú eres un oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y tú estás en una zona hostil y te encuentras a un campesino que tú creas, no que sea, que tú creas que él es hostil y está ayudando al enemigo, lo puedes fusilar en el acto y después se levanta el papeleo. Esa es la ley 988. ¿Tienes idea? Y el año 63, los castristas lo llamaron el año del cuero duro, porque fue cuando más muertos hubo en Cuba. Las bajas castristas, que ellos a veces dicen una cosa y después dicen otra. Pero el escritor Norberto Fuentes me dijo a mí que en el año 63, en las villas solamente, el LCB perdió 305 hombres. Así que las bajas castristas fueron, a través de todos esos años, entre 1,000 muertos y 2,000 bajas, entre muertos y heridos. ¿Y cuántas bajas tuvo más, si tú lo sabes, cuántas bajas tuvieron los alzados? Bueno, los alzados, lo que muchos eran fusilados. Claro, pero bajas en combate. Al final del libro mío, Héroes del Cambrai, yo tengo una lista de más de 1,000, con detalles de fulano muerto en combate, fulano fusilado.
Por cierto, lo que le interese el libro lo pueden leer de gratis en futurodecuba.org. Vamos a poner aquí ahí está corriendo abajo, señores. Eso es una página web, ¿no? Entran a la página Sí. y ahí lo bajan directamente. Sí, yo no sé quién es futurodecuba.org, pero copiaron el libro, así que yo lo recomiendo. No, de verdad, o sea, yo no he tratado de lucrar nunca con eso. Yo no sé quién es, pero cógelo porque está el libro ahí. Ay, carajo. Oye, bueno, entonces copien los señores y lo que te encuentras es un PDF, Enrique. Es en PDF. Es en PDF. Ustedes se lo bajan ahí y lean el libro porque es importante beber esta fuente y saber lo que ocurrió porque nos han engañado mucho y no ha habido una buena información. Ayer, casualmente, yo entrevisté a Lilo Vilaplana con ocasión de Plantada, que tú sabes que está en el Festival de Cine de Miami. Hablé con él hoy y él y yo estamos planeando que ahora, después que Plantada salga, quizás la próxima película sea El Escambray. Muy interesante, muy interesante. Ayer él estuvo hablando de eso. Me falta cosas del Escambray, me falta cosas de Bahía de Cochinos, me falta esto, me falta lo otro. ¿Tú no crees que una línea de argumento bastante lógica sería, estamos soñando, una película que cubriera ambos fenómenos, Bahía de Cochinos y el Escambray como dos patas de una misma mesa, o tú piensas que sería muy larga? Fíjate, como escritor yo no creo que funciona bien. ¿Por qué? Porque Playa Girón tuvo una arista de cosas involucrando el gobierno de Estados Unidos, de mala planificación, de problemas de logística. Eran dos procesos diferentes. Ok. Playa Girón fue la única invasión del siglo XX que no tuvo un estudio del terreno y no tenía un plan de evacuación. Sí, mandaron a nuestra gente al matadero, en dos palabras. Bueno, básicamente Kennedy no quería hacerlo. Kennedy prefería ir a la cuestión de Alianza para el Progreso, pero era un plan que había heredado y había sido muy cambiado también después de la administración Eisenhower, y entonces ahí decidió, mándalo a ver qué pasa. Y el error fue pensar que Cuba era la Guatemala de Arbenz en el año 54, que con 200 hombres tú tumbabas un gobierno. Claro. Y no lo fue. Y si bien Girón era una cabeza de playa que tú podías controlar, también no podías salir de ahí. Sí, era una trampa. Si no tenías cobertura aérea, y no la tenían. Y el Escambray yo creo que es una cuestión más individual en muchos aspectos. Yo creo que en el Escambray, para hacer una película del Escambray, tienes que entrar más en cuestiones familiares. En la familia de Agapito Rivera hubo 11 muertos, entre hermanos y primos hermanos. En la familia Macho Ramos, un hermano, un par de primos hermanos y como 30 miembros de la familia reubicados a otras provincias. Okay, yo creo que la tragedia, si Girón fue una tragedia concentrada de violencia extrema por 3 días, los alzamientos en toda la isla de Cuba fueron una situación brutal por más de media docena de años. Hay gente, Enrique, que me dice que hubo tiroteo hasta el 70 y pico, hasta el 71. ¿Eso es cierto o es wishful thinking? Bueno, en el 70 hubo dos infiltraciones del exilio. En la infiltración del comandante Yarey por Oriente, sí, y la infiltración de Vicente Méndez
que había sido veterano de ambos Escambray, y el desembarco de José Rodríguez Pérez. Y eran, en total estamos hablando de menos de 40 hombres en total entre los tres grupos. La mayoría murieron. Y pero había que mantener, sí. había que mantener la chispa. Entonces, la mayoría murió y a los otros los capturaron o lograron salir de Cuba. No, la mayoría murió y tres fueron muertos cuando trataron de escapar. Varios murieron en combate. Otros cumplieron presidio. Varios fueron fusilados. De los que cumplieron presidio, yo conozco por lo menos uno de ellos que todavía está vivo, vivito y coleando y con ganas de regresar. Sí. Óyeme, se habla de que en el Escambray, y tú me hablabas que el Escambray como zona geográfica, tuvo dos etapas. Primero los que se alzaron contra el ejército de Fulgencio Batista y después Pablo Parrumba y se alzaron contra Fidel. ¿Se trataba de la misma gente o de otras personas? Prácticamente la misma gente. Cuando tú miras los jefes de los alzamientos, que Fidel los hizo, Fidel los declaraba como batistianos y latifundistas. Claro. Pero ¿quiénes eran? Osvaldo Ramírez fue capitán del ejército rebelde. Porfirio Guillén fue teniente del ejército rebelde. González, que creó el Frente del Sur del Llano, había sido sargento del ejército rebelde. Y así sucesivamente. Sinesio Walsh, Plinio Prieto, Armando Saldívar. Hubo muchísimos de ellos que habían sido combatientes en contra de Batista. Y después prácticamente ahí mismo lo único que hicieron fue cambiar enemigo y a seguir peleando. Sí. Y fueron torturados. A Saldívar lo fusilaron con salvas 2 veces. Dios mío. Para los que no entienden, la salva es como decir el blind shot, es decir, las balas que no son dañinas, pero hacen el ruido, todo es igual. Y estos simulacros de fusilamiento son de las torturas psicológicas más crueles que hay, porque no te tocan un pelo, no dejan huella, es decir, que no te pueden mostrar ante un tribunal, pero te desbaratan el sistema neurovegetativo porque hay gente que se orina, se hace caca, de todo, porque piensa que se murió. Es decir, la contracción muscular es terrible. Esas cosas son típicas de las dictaduras y bueno, habla solo de la naturaleza del régimen de La Habana, que no solamente la tortura física, sino la tortura psicológica, que muchas veces puede ser peor. Ahora, Enrique, en un final, con todo esto que ha pasado y con todos estos muertos, yo muchas veces me pregunto por qué no, esto que está haciendo Lilo ahora, por qué esto no se hizo mucho antes, incluso cuando el exilio era más efervescente que ahora, o por lo menos parecía más efervescente, quizás era más coheso, quizás, no sé, se sentía mucho más. ¿Por qué no salió nunca la iniciativa? ¿O salió y no se logró? Explícanos si lo sabes. Fíjate, esa es una buena pregunta, pero el exilio cuando empezó era un exilio sin dinero. Tú tenías banqueros que estaban manejando camiones. Humberto Medrano, que es uno de los grandes periodistas de Cuba, manejaba un taxi. Entonces no había dinero para sufragar películas. Algunas se hicieron, notablemente las que hizo Iván Acosta, como el Súper. Pero hasta ahora, hasta los últimos años,
Y yo creo que con Lilo Vilaplana hemos tenido un profesional verdadero, un hombre que tiene una gran reputación internacionalmente y que se ha enamorado de la causa. Yo creo que, bueno, ya ayer yo emplacé a un par de personajes públicamente y les voy a mandar una carta abierta para que dejen el coqueteo con el régimen y que pongan el dinero donde debe ir a pagar por estas cosas que son patrimonio de nuestra comunidad, una comunidad sufrida, donde hubo un enorme sacrificio y personas que lucharon por nuestra libertad, que a los que no se les ha reconocido ni su papel, ni su importancia, ni su tragedia, ninguna de las tres cosas. Por eso es importante tu obra, tu libro, tu estudio, tú en los momentos actuales, enfermedades aparte y ahora estás en una pausa que se comprende. Pero en los momentos actuales tienes proyecto de profundizar en este tema, escribir algo totalmente distinto o qué piensas hacer. Si bueno, no ya yo le he dado a Lilo una serie de cuentos, muchos de ellos no publicados, y de relatos del Escambray, muchos de ellos no publicados, que pueden ser la base de una película. Y en ese guión me gustaría trabajar. Ahora, sí, yo pienso seguir haciéndolo hasta el día que me muera. Y ahora tengo un par de enfermedades que me tienen neutralizado en cierto aspecto, pero en un par de meses ya voy a estar listo para combate. Correcto, correcto. Y entonces, es decir, vas a seguir trabajando en este proyecto de dar luz a lo del Escambray. Oh, absolutamente. Yo creo ese es uno. Y que se sepa, una vez más, para los que sintonizaron tarde, que cuando digo Escambray estoy simbolizando en una palabra, en un sitio geográfico, la rebeldía de una gran parte del, sobre todo el campesinado cubano, a lo largo y ancho de la isla. Digo el Escambray porque hay que llamarlo de alguna manera. Mira, lo que ha dominado mi vida sí, como escritor ha sido el Escambray y el boxeo. No, de verdad, o sea, yo estoy... El boxeo lo practicaste. El boxeo es que tengo 12 años y estoy condecorado en 2 halls de la fama. Y es algo que me apasiona. Porque me enseñó que cuando a ti la vida te da un golpe y te tumba, cuando tú único pierdes, cuando te rindes. Seguro. Mientras tanto, tienes oportunidad. Seguro, seguro. Siempre hay posibilidad de levantarse, de defenderse y de recuperar lo que se ha perdido. Creo que esto son cosas que es la tendencia que debe seguir el pueblo de Cuba tarde o temprano, porque esto no puede continuar el despojo. Bueno, fíjate, yo creo que sí va a continuar mientras exista una ruta de escape. Va a continuar. La ruta de escape, es decir, que nos llenan esto de gente. Ok, si nosotros estuviéramos, si Cuba estuviera localizada por allá por Tierra de Fuego o Groenlandia, que no tienes para dónde ir, estaríamos fajados a palo. Pero mientras tengas un escape hacia Estados Unidos, hacia España, hacia donde sea, mucha gente no va a pelear. No, y además la complicidad de mucha gente de este lado que se supone que sea enemiga y le sirve la mesa a la Junta, pero con un placer enorme. Esa es otra cosa que conspira contra nosotros. Ahora, Enrique, tú dices que estas personas se reúnen todos los primeros sábados del mes, ellos se reúnen ahí en la casa de los municipios. Era algo que se detuvo por la muerte de Agapito, pero que está... Bueno, se detuvo por la muerte de Agapito y por el COVID un tiempo, pero ahora ya han empezado de nuevo. Han empezado a reunirse de nuevo. Ya. Ok. Entonces, si tú has hablado con Lilo, sabes que va a estar, que están trabajando en esto del museo con los recursos técnicos, afiches, fotos, videos
que va a hablar un poco de toda la época. Yo creo que ahí no puede faltar el episodio del Escambray. No. Yo le he dado a Lilo muchísimas fotos, artículos y documentos para el museo y para establecer un guión para la película. ¿Tú no crees que aparte de esto, que es encomiable, ¿no? Poner tu libro a disposición gratuita para el que la quiera leer, ¿tú no crees que sería prudente también hacer una publicación oficial, aunque no te interese ganar dinero con eso, pero que sea algo que haga que muchas más personas lo lean? No sé qué decirte, porque el libro lo han leído ya miles de personas. Fíjate, el primer libro que yo escribí se llamó Escambray, la guerra olvidada. Y ese libro yo lo considero una porquería. Lo considero una porquería porque los editores se apresuraron en publicarlo cuando era todavía un borrador y le faltaba información. Y después con los años hice Héroes del Escambray, que es el mismo libro, más relleno y con más detalles y con menos errores. Y ese libro se ha leído muchísimo. Ok. Algo más que te gustaría apuntar sobre, repito, cuando digo Escambray es simbolizando ese periodo, sobre esa lucha a lo largo y ancho del país, algo que tú creas que se nos ha quedado fuera, que la gente debe saber a cualquier precio, que los jóvenes deben conocer. Tranquilamente, dime si hay algo que piensas que debes decir. No, yo creo que simplemente cada ser humano debe estudiar la situación en que se encuentra y analizar el por qué está en esa situación. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo tenía 12 años. Y yo me puse a pensar, bueno, yo soy americano o soy cubano. Y si soy cubano, ¿por qué estoy aquí? Y si soy cubano y estoy aquí, ¿qué yo puedo hacer para remediarlo? Y así, mientras más preguntas uno se hace y más respuestas uno busca, yo creo más positivo es la situación. Seguro. Tú, el otro día yo le preguntaba, se lo estoy preguntando a mucha gente, tú por lo que me has dicho de que la gente no lucha, no me parece que no nutres muchas esperanzas de que las cosas en Cuba cambien en un breve plazo. Me parece percibir eso. ¿Crees que Cuba pueda tener su momento de alguna manera o porque se resquebraja desde adentro el mismo régimen? Ahora mismo están en contradicciones. O bueno, yo creo que los motines del año pasado fueron muy significativos. Y yo creo que es una sociedad que se está resquebrando, derritiéndose como un Alcacelser. Yo creo que posiblemente el cambio sea más evolutivo que violento. Aunque a mí personalmente me gustaría que fuera violento, porque yo creo que hay que sanar la isla. Y yo creo que hay mucha gente que se merecen un castigo total. Pero tú crees que a lo mejor eso no ocurra porque hay una gran complicidad por todas partes. Fíjate, sí y no, o sea, hay gran complicidad, pero hay una sincronización histórica. La historia cambia y cambia constantemente. ¿Quién te hubiera dicho a ti en el año 85 que en el 89 la Unión Soviética iba a dejar de existir? Y así sucesivamente. Pero fíjate, claro, las comparaciones son siempre desafortunadas, pero me estás hablando de este tema y yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que con la excepción de Rumanía, al final los malos durmieron bien, como decía Akira Kurosawa. Ninguno de los primeros secretarios del partido fue castigado, todos han ido muriendo de viejo tranquilo. Y al que mataron ahí tratando de saltar el muro de Berlín se quedó muerto, su familia se quedó triste y no pasó nada. No sé si me entiendes.
No, sí te entiendo, pero yo creo, nosotros no somos ni rumanos ni húngaros. Y yo creo que cada país tiene su definición histórica y sus momentos. Tú dices que todavía hay posibilidad de que aquello acabe como la fiesta en Guatao. Bueno, sí, porque déjame decirte, yo que he entrevistado mucha gente que ha venido de Cuba, yo veo mucho un resentimiento hacia, y no los presos, no los que hemos luchado, porque lo que hemos luchado nos hemos despejado de, sí. O sea, nos hemos dado el gusto de luchar. Pero el que ha estado recibiendo palos, humillaciones y abusos por décadas, no por semanas ni por años, por décadas. Cuando una situación explota, sobre todo en un pueblo chiquito, suceden eventos que nadie hubiera podido predecir. Por eso te decía, la fiesta de Guatao. The Guatao Party. Es uno de los escenarios, ¿eh? De verdad que es uno de los escenarios, aunque muchos no quieran creerlo, es uno de los escenarios porque ahí hay una situación muy volátil. Y yo no sé si te has fijado que el protagonismo lo ha tomado el cubano de a pie y sobre todo las mujeres, las madres, grabándose con el rostro y arremetiendo contra el régimen al descaro, sin el temor de antes y planteando sus cosas. Llega un momento que eso prende entre la gente. No estoy vaticinando nada porque muchas veces ya nos hemos quedado con los deseos, pero es posible que ocurra cualquier cosa. ¿Tú ves también la posibilidad de un hombre fuerte que tome, no un hombre fuerte para que guíe a Cuba, no otro Fidel Castro, sino un Jaruzelski, para hacerte el paralelo con Polonia? El problema nuestro es que nosotros llevamos siglos enamorándonos de los hombres fuertes. Claro. El problema de Cuba no es tener al macho que dirija, sino es tener a una nación que tenga una élite pensante que pueda dirigirla y que esté dispuesto a sacrificarse para dirigirla. Y en eso hemos fallado desde los años de Machado. Sí, 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 eso es lo que me preocupa. Y siempre hago la salvedad, Enrique, una élite, y tú le das el nombre correcto, que en términos de trabajo, abnegación y sacrificio dio ejemplo, porque convirtieron una nación que era colonia en una joyita, con todos sus defectos. Yo no quiero edulcorar, pero con todos sus defectos convirtieron al país en una joyita. Sin embargo, faltó esa conciencia de élite llamada a llevar la voz cantante. Bueno, déjame decirte, cuando yo era niño, Cuba era una maravilla en las artes, en la literatura, en la industria, en el comercio. Pero una frase que yo escuché mucho cuando yo era niño es: no te metas en la política. Correcto. Que eso es sucio. Entonces sí, le dejamos lo más importante a los sucios de la nación, el poder, a quienes menos se lo merecían. Es correcto, es una reflexión correcta, correcto, es verdad. Y se comentaba abiertamente, no te metas en política, que eso es, pero si usted quiere cocinar, tiene que ensuciarse las manos, ese es el problema, porque si no, no puede guisar. Ese es el lío, que eso fue lo que nos faltó por ver, pero bueno, que nos sirva de lección. Enrique, te agradezco muchísimo el sacrificio por la tarde, un día entre semana, estar aquí, qué sé yo, y sobre todo que estás recuperándote. Pero yo creo que era importante por lo menos esta primera presentación con el público. Como te digo, hay mucha gente que no nos está viendo en directa porque son las 3 de la mañana en Europa, las 4, pero que mañana
ven el programa y empiezan a escribir, oye, ¿y por qué no le preguntaste esto? Y yo creo que esas son las personas que más necesitan conocer la verdad de lo que ha ido pasando en Cuba. No, y para mí ha sido un placer estar contigo. Igualmente, así que no te sorprendas si en otro momento no tan lejano hablamos, quizás para precisar. Ya dimos una idea, diste tú, una idea general, magnífico, para que la gente la dijera. Y una cosa que yo digo siempre en este programa, no crean en lo que le decimos, busquen las fuentes por su cuenta. Aquí le dimos unos hechos, no tienen por qué confiarse, busquen y verifiquen para que piensen y para que comprueben con la prueba de la veracidad. La gente lee, estudia, le surgen 57,000 dudas y entonces es cuando quizás se pueda hacer un programa que vaya a puntos más específicos, a pulir detalles, pero ya eso será cuestión de cuando termines tu batalla por estabilizar la salud y estas cosas, ¿ok? Ok, bueno, gracias por tenerme en tu programa. Un abrazo, Enrique, muchísimas gracias y que te recuperes rápido. Saludos a la doña. Gracias. Chao. Bueno, tuvimos a Enrique Encinosa, un placer, como decía yo, una primera introducción. Aquí se dan cosas que para mucha gente es la primera vez que lo oye. Aquí hay gente que se ha quedado boquiabierta. Y el que conoce la historia dirá, pero boquiabierta, si eso lo sabemos todos. No, señores, no lo sabemos todos, no es cierto. Esto no es cierto. Entonces, hay muchos que ahora empiezan a digerir y a partir de ahí querrán enterarse más, profundizar y es para ellos que en un futuro no lejano vamos a repetir el programa quizás centralizándonos en temas específicos, en aspectos específicos de este fenómeno tan grande. Señores, la tragedia que vivieron estas personas no tiene nombre. No quiero decir que es la tragedia más grande del mundo. Todo el mundo dice lo mismo. Un ser humano no tiene por qué sufrir ninguna tragedia, ni la más grande, ni la más insignificante. Los seres humanos no venimos a este mundo a sufrir. Cada lágrima genuina de un ser humano derramado por su sufrimiento, por su tragedia, por su drama, es una bofetada a la dignidad humana y un desmentir de la palabra de Dios. No es cierto que el hombre viene a sufrir. No es cierto que el destino manifiesto de los seres humanos sea sucumbir, fatigar, estar sofocado, como decimos en vernacular cubano. Nada de eso es cierto. Es lo que nos quieren hacer creer para que no se nos ocurra retomar nuestros destinos en nuestras propias manos. Los poderosos utilizan todos estos recursos para mantenernos dormidos. No nos dejemos joder. El estado natural del hombre es su lucha autónoma y soberana por su felicidad, la felicidad de cada cual a su manera, cada cual con su estilo, cada cual en su forma. Pero vamos a esperar que ustedes digieran todo esto y vamos a ver. Era interesante esto. Todo lo miramos con distintos cristales, pero si no limpiamos ese empaño, jamás podremos mirar detrás de la realidad. Estoy sustancialmente de acuerdo con este planteamiento. Es importante, dice Berta Flynn, yo soy una de ellas, Andrés. Es decir, vamos a analizar un poco esto